muy bien, ya alguien me ayudó con esto. Ya vamos a dar inicio a esta primera clase teórica de la tercera unidad temática que corresponde a la farmacología del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Ay, chispas, a ver. Ya, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y los autacoides. ¿Cuál es nuestra temática de hoy día? ¿Ya? Hoy nos vamos a ocupar de la neurotransmisión. ¿Ya? Vamos a referirnos a bastante fisiología, ¿ya? Para entender la farmacología, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio a esta actividad, ¿ya? Para empezar, ¿ya? Para empezar con la aplicación de la farmacología del sistema nervioso central, grupos de fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central y también periférico. Y otro tema importante que nos vamos a ocupar son los los autacoides. ¿Quiénes son los autacoides? ¿A quiénes llamamos autacoides? Es lo que vamos a ver ahora. Por eso es importante hoy y vamos a afianzar conceptos que ya se han definido en las primeras clases, en la primera unidad temática, sobre todo en la segunda también, que nos hemos ocupado de la farmacología autonómica, ¿ya? A ver, ¿ya? Entonces tenemos conceptos de farmacocinética, farmacodinamia y sistema nervioso autonómico. Ojo, no vale o no es correcto confundir agonistas con antagonistas. Es error grave. Confundir colinérgicos con adrenérgicos, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta estas definiciones, ¿ya? Un momentito, por favor, a ver, aquí. Estamos aquí. Bien, sigamos. Ya, entonces estábamos en no confundir estos conceptos. Bien. Ay, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase de hoy día? ¿Cuál va a ser nuestra agenda para hoy día? Primero, diferenciar las funciones del sistema nervioso central y las funciones, ¿ya? Periféricas. Describir la regulación y las acciones de los mediadores químicos, que en este caso son los llamados neurotransmisores. Vamos a identificar a los principales autacoides y a los agonistas y antagonistas de los autacoides, sus propiedades farmacológicas. Van a interpretar la utilidad terapéutica de estos grupos de fármacos de los autacoides, principalmente de los antagonistas, su utilidad farmacológica. Vamos a ubicarnos en la anatomía y la fisiología del sistema nervioso central. Hemos visto, ustedes por anatomía, por fisiología, saben que el sistema nervioso central está dividido, ¿ya? Digamos, el sistema nervioso en general está dividido en dos partes. Sistema nervioso central, aquella masa encefálica cubierta, protegida por una cavidad.
y la columna vertebral también protegida por el sistema óseo. Y el sistema nervioso periférico que vamos a encontrar en la periferia, o sea, en órganos, sistemas, tejidos, glándulas, vísceras, vamos a encontrar receptores o efectores que median una función fisiológica, ya con señales desde el sistema nervioso central. ¿Y quién transmite estas señales? Las fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas están formadas por diferentes tipos de neuronas. Muchas de ellas, no cualquier neurona, neuronas altamente especializadas. ¿Bien? Muy bien. Ahora, entonces, estas neuronas transmiten las señales por diferentes mecanismos. Entonces, vamos a ocuparnos o a diferenciar algo en relación a la organización del cerebro, o sea, del sistema nervioso central, ya que está formado por varios tipos de células. Y células, no cualquier célula. Por eso les decía neuronas que pueden ser altamente especializadas que van a formar el tejido cerebral funcional complejo. La célula primaria, o sea, la de que transmite esta comunicación es la neurona, que está fuertemente influida y sostenida por una variedad de células de soporte importante. Las conexiones específicas entre las neuronas, tanto dentro como a través de las estructuras anatómicas del cerebro, son esencialmente para regular la función neurológica, la transmisión de información desde el sistema nervioso central hacia la periferia, ¿ya? O sea, hacia órganos, sistemas, tejidos. Entonces, esto mediante patrones de circuitos neuronales. Entonces, el sistema nervioso central se puede ver desde una perspectiva de tamaño, de forma, de ubicación, de interconexiones entre las neuronas, ¿ya? Y que esto va a diferenciar funciones tanto en el sistema nervioso central, periférico, como en órganos, tejidos y sistemas. El sistema nervioso central transmite y recibe información de otras neuronas y órganos periféricos, por supuesto que sí. ¿Ya? Las células musculares, las células glandulares y receptores especializados, ¿ya? Son los que transmiten y reciben la información, ¿ya? Tanto trasladan hacia el sistema nervioso central como este transmite las señales efectoras hacia la periferia. La forma principal de comunicación intercelular es la transmisión de señales químicas. ¿A través de quién? De los neurotransmisores. Los neurotransmisores que los vamos a estudiar ahora, los vamos a revisar, y además de ellos, otras sustancias como son neuropéptidos, péptidos y hormonas que se comportan como neurotransmisores. Entonces, las áreas del cerebro se clasifican por diferentes tipos de neuronas, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, en el mesencéfalo, ¿ya? En el mesencéfalo vamos a encontrar la sustancia, en la sustancia negra, ¿ya? Neuronas dopaminérgicas, estos que están relacionadas con funciones de la memoria, las regulaciones sensitivas, como las emocionales, ¿ya? Funciones ejecutivas, o sea, de actividad, digamos, cognitiva, de conocimiento, de toma de decisiones, ¿ya? Entonces, en la protuberancia, en el locus coeruleus, vamos a encontrar neuronas adrenérgicas. Estos están relacionados con respuestas a estímulos inesperados, o sea, respuestas, por ejemplo, por eso decimos, el sistema nervioso simpático responde a situaciones de estrés, de vigilancia, ¿ya? ¡Ay, Dios! En los núcleos del RAFE, en el cerebro medio, encontramos neuronas serotoninérgicas, ya que están mediadas o que van a
a estar vinculadas con funciones como la percepción del dolor, la capacidad de respuesta a neuronas corticales, o sea, transmiten señales desde otras neuronas con los estados de ánimo, ¿ya? En el núcleo basal de Maynard encontramos neuronas colinérgicas que están en estados de alerta. En el núcleo, este núcleo, miren, está en áreas tan profundas del sistema nervioso central, pedunculopontino, que ustedes lo deben conocer, lo deben haber visualizado anatómicamente. Bueno, anatomía no fue mi curso. Ustedes tienen muchas horas de clase de anatomía. Yo solo llevé creo que 4 horas de práctica en mi formación profesional y no era mi curso favorito, así que ya, y no porque no me gustara, sino por el tema del formol, ¿ya? Está vinculado aquí este tipo de neuronas colinérgicas con los ciclos de sueño y de vigilia. Y en el núcleo tuberomamilar, donde encontramos neuronas histaminérgicas que median una función excitatoria en el encéfalo, en el proencéfalo específicamente, ¿ya? Y están relacionadas con los estados de vigilia. Entonces, la transmisión, ¿ya? La transmisión aquí vamos a encontrar que puede ser de tipo eléctrica o química. Eléctrica, el contacto entre neuronas, ¿ya? Entre la pre y postsináptica, a través de uniones, ¿ya? A través de mediadores también químicos que vamos a encontrar en el espacio sináptico. Química, pues los neurotransmisores. Este complejo neurotransmisor receptor, ¿ya? Que va a desencadenar toda una cascada de transducción de señales que lo vamos a comentar aquí, ¿ya? Muy bien. Entonces, que lo vamos a ver aquí. Y la liberación de calcio, recordemos que calcio es el segundo mensajero más importante, ¿ya? Vamos a encontrar una regulación directa a través de receptores, como son los ionotrópicos que tenemos aquí, o los metabotrópicos, que son los acoplados a proteínas G. Y la regulación indirecta a través de la inhibición enzimática, y que esto va a mediar ya un mecanismo de recaptación del neurotransmisor. Por eso hablamos de inhibidores selectivos de recaptación. Y los autorreceptores, vamos a encontrar en un número de familias de receptores o de tipos de receptores, tipos de neuronas, vamos a encontrar, ¿ya? Que son, muchos de estos se comportan como autorreceptores. Receptores H1, ¿ya? Receptores, a ver, un momentito, tenemos aquí a alguien. Bien, entonces estamos aquí. Ahora, los receptores ionotrópicos y metabotrópicos que en el sistema nervioso central juegan un papel muy importante y vamos a encontrar distribuidos ampliamente ya en diferentes familias de neuronas. Digamos familias porque vamos a diferenciar neuronas ya colinérgicas, adrenérgicas, serotoninérgicas, dopaminérgicas que cumplen un rol fisiológico
específico y especializado, ¿ya? Los receptores ionotrópicos que están asociados o acoplados, no asociados, hablemos el término correcto, son receptores acoplados a canales iónicos y la respuesta va a deberse a una modificación del potencial de membrana, ¿ya? Y esta modificación del potencial de membrana puede ser, ¿ya? A través de una despolarización o una hiperpolarización. Por otro lado, tenemos a los receptores acoplados a proteínas G. Ojo, la proteína G no es el receptor. El receptor es una macromolécula proteica transmembranal que a nivel intracelular o en el dominio intracelular vamos a encontrar a la proteína G, que puede ser de 2, de 3 tipos que vamos a diferenciar. Bien, a ver, aquí. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí. Hola. Buen día. Sí, Aquí, ¿me escucha? Se escucha, profesora. ¿Perdón? Sí, doctora. Sí, se escucha. Ay, qué bueno, porque aquí, a ver, voy a colocar esta, ya. Entonces estamos bien. Muy bien. Sigamos. Ya, aquí tenemos, ya, el mecanismo por el cual la síntesis de neurotransmisores desde las neuronas presinápticas, ¿cómo se sintetizan estos? ¿Quiénes son sus precursores? Los precursores en la mayoría de casos son proteínas, ¿ya? O un aminoácido como tirosina, glutamato, histidina, ¿ya? Y vamos a encontrar que estos precursores pueden ser aminoácidos esenciales o no esenciales, pero que se transportan, ¿ya? Que se transportan hacia la neurona presináptica. Existen transportadores, ¿ya? De aminoácidos aromáticos que transportan a estos precursores hacia la neurona presináptica, ingresan a la neurona presináptica y se sintetizan a través de reacciones de descarboxilación, desaminación, que es una forma de degradar aminoácidos. Estos neurotransmisores se almacenan en vesículas presinápticas, aquí, ¿ya? Se almacenan en vesículas presinápticas, aquí, y luego, ¿cómo se van a liberar? Aquí encontramos canales de calcio dependientes de voltaje, ¿ya? Vamos a encontrar también otros canales como de potasio, ¿ya? Dependientes de voltaje. Se apertura este canal, ingresa calcio, y cuando aumente el calcio a nivel intracelular en la vesícula presináptica, se libera este neurotransmisor desde sus vesículas hacia el espacio sináptico por un mecanismo, mecanismo, digamos, de exocitosis. ¿Ya? Aquí en la neurona posináptica encontramos al efector. Aquí vemos a un receptor metabotrópico que está acoplado a una proteína G, y por otro lado vemos a un receptor ionotrópico. No podemos apreciar aquí sus 5 subunidades, pero el receptor siempre va a estar aquí, sea un receptor acoplado a un canal de sodio o a un canal de cloro. Bien, y aquí este receptor va a mediar toda la cascada de transducción de señales, ¿ya? Vamos a encontrar al sistema monoamínico, ¿ya? Aquí encontramos a neurotransmisores llamados, o que son, que tienen en su estructura encontramos el grupo catecol, ¿ya? Excepto la acetilcolina, ¿ya? Pero encontramos aquí en el sistema monoamínico al sistema colinérgico, adrenérgico, noradrenérgico, dopaminérgico, ¿ya? Entonces, el sistema adrenérgico, vamos a encontrar que tiene el grupo catecol, ¿ya? El sistema de neuronas, ¿ya? El nigroestriado, que va a estar
relacionado con movimiento por una estimulación colinérgica, el mesolímbico, como parte de las conductas, regula los estados esencialmente emocionales, conductuales, ¿ya? Y el sistema mesocortical, conjuntamente con el sistema mesolímbico, con el sistema, contribuyen a mantener la atención, motivación y control. Ay, chispa, ¿qué pasó? Control del pensamiento. Y el sistema serotoninérgico, que es bastante complejo, a diferencia del dopaminérgico y el adrenérgico y colinérgico, porque encontramos un gran número de efectores para el neurotransmisor 5-hidroxitriptamina o llamado serotonina, ¿ya? Entonces, aquí estas neuronas van a estar ampliamente distribuidas ya, y además de ello, con familias de receptores con mecanismos de transducción de señales muy bien diferenciados. Lo vamos a ver más adelante. El sistema de monoaminoácidos como otro tipo de receptores que en el sistema nervioso central pueden mediar una función estimulante o llamada excitatoria o una función depresora o inhibitoria. Aquí encontramos GABA, glicina, glutamato y aspartato. Y otros que pueden ser los sistemas de neuropéptidos como taquicininas, opioides, vasopresina, oxitocina, cannabinoides y la hormona estimulante de los melanocitos, conocido como melatonina. ¿Y quién es su precursor? La serotonina o 5-hidroxitriptamina. Aquí encontramos receptores, miren aquí. Tengo un receptor para glutamato que está acoplado a un canal de sodio, ¿ya? Y también vamos a encontrar receptores metabotrópicos, ¿ya? Con diferentes características, con diferentes tipos o subtipos, digamos, de receptores como AMPA, kainato, NMDA. ¿Por qué? Por diferentes tipos de célula y dependiendo del tipo, de la localización de la neurona, de la célula, van a mediar su función. Entonces, no solamente encontramos receptores para glutamato acoplados a canales iónicos, sino también temas muy especiales, específicos, acoplados a proteínas G, ¿ya? Aquí tenemos al receptor, ¿ya? Este es un receptor tal como podemos visualizar aquí, ¿ya? Formado, no apreciamos las subunidades, ¿ya? Pero para que se aperture el canal requiere que el neurotransmisor se una al receptor. Si no se forma el complejo fármaco-receptor, no se apertura el canal, ¿ya? No se va a aperturar el canal. Entonces, tenemos sus sitios de fijación, tenemos sus sitios de unión específicos que van a formar, ¿ya? Se atrae, el receptor atrae al ligando, que en este caso es el neurotransmisor, y van a formar el complejo fármaco-receptor. Y esto hace que aumente el calcio intracelular, por eso explica la acción prolongada de la acción o la duración de la respuesta biológica mediada a través de este receptor. El receptor GABA. El receptor GABA también vamos a encontrar de dos tipos, el GABA A y el GABA B. El GABA A es el que está acoplado a un canal iónico, a un canal de cloro. Y el GABA B es un receptor que está acoplado a una proteína G, es un receptor metabotrópico, ¿ya? Aquí vamos a encontrar al GABA A. En realidad este está formado por 5 subunidades, 2 subunidades alfa, que son los sitios de fijación, del neurotransmisor GABA, y se requiere 2 moléculas de GABA, porque vemos aquí a estas 2 subunidades que son, digamos, idénticas, son homólogas. Entonces se van a fijar 2 moléculas de GABA para que el receptor
para que el canal se aperture, el canal se apertura, ingresa cloro y el aumento de cloro a nivel intracelular hiperpolariza la membrana y esto modifica el potencial de membrana. A esto debemos la respuesta. Aquí tengo una serie, un resumen, digamos, de todos los neurotransmisores y los receptores donde van a mediar su función. ¿A través de qué? Receptores. Para acetilcolina tenemos a los receptores colinérgicos muscarínicos, colinérgicos nicotínicos. Para GABA tenemos a los receptores GABA A y GABA B, que lo acabamos de mencionar. Aminoácidos como glicina, un neurotransmisor, o sea, este aminoácido se comporta, o es, más que se comporte, es un neurotransmisor inhibitorio, y glutamato, un aminoácido también que se comporta como un neurotransmisor excitatorio. Por otro lado, tenemos a la dopamina, un neurotransmisor muy conocido, ¿ya? Que tiene una función, ¿ya? A través de sus receptores de uno, ¿ya? Una función excitatoria y, por otro lado, una función inhibitoria mediado por los receptores de 2, ¿ya? Entonces, las aminas biógenas como la histamina, encontramos a receptores H1, neuronas histaminérgicas, en el encéfalo, están vinculadas con la vigilia, la memoria, ya tienen una función excitatoria. Y la noradrenalina, neurotransmisor, una catecolamina importante, ya lo hemos estudiado, ya en el sistema nervioso autonómico. Entonces, este que tiene una función excitatoria. Recordemos que la estimulación adrenérgica en todos los órganos y tejidos a nivel periférico media una función excitatoria, ¿ya? Excepto en el tracto gastrointestinal. La serotonina también tiene un papel muy importante en el sistema nervioso central, está vinculado a los estados, o sea, su carencia está asociado a depresión, ansiedad, migrañas, ¿ya? Entonces, tiene en general, en resumen, una función excitatoria en el sistema nervioso central. Por otro lado, encontramos a neuropéptidos como los péptidos opioides endógenos, ¿ya? Estos tienen un rol, una función inhibitoria. Sus acciones son idénticas a los derivados del opio como morfina. Neuropéptidos taquicininas tienen una función excitatoria, un papel importante. Aquí creo que encontramos también a la sustancia P, que es mediadora del dolor. Aquí también tengo un resumen con los propios receptores, ya un poco más explicado, y sus mecanismos de transducción de señales por cada receptor. Si este mecanismo está mediado por un receptor ionotrópico o metabotrópico. ¿Y quiénes son los segundos mensajeros? ¿Cuáles son aquí los segundos mensajeros más importantes que ya hemos estudiado? ¿Cuáles son los segundos mensajeros? A ver, un segundo mensajero importante. Inositol Alessandro, trifosfato. inositol trifosfato. Ya, otro de más importancia. Otro de más importancia. Otro de más importancia. El diacilglicerol. O el calcio. Ya, calcio. Calcio, AMP cíclico, GMP cíclico, IP3, diacilglicerol, son los segundos mensajeros. ¿Y quién es un segundo mensajero? Una proteína que orienta la fosforilación de proteínquinasas. ¿Para qué? Para mediar una respuesta biológica, una respuesta o la modificación de una función. Bien, entonces, igualmente, y les comentaba también en el seminario, el estudio de la teoría de receptores no solo nos ha permitido identificar los sitios moleculares donde actúan los fármacos, también nos ha permitido identificar, ¿ya?, que estos receptores,
pueden dar lugar, o sea, su modificación, eh, pueden dar lugar a patologías. Y también nos ha permitido estudiar los mecanismos fisiopatológicos de patologías de enfermedades crónicas que eran difusas. Y esto no permitía un tratamiento acorde con la misma enfermedad. Entonces, el estudio de la teoría de receptores nos ha permitido identificar que la modificación de una función, la alteración, la mutación de un receptor va a dar lugar a una patología. Y estas patologías crónicas degenerativas pueden ser Alzheimer, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas como depresión, psicosis, enfermedades bipolares, qué sé yo, todas estas que implican a desórdenes neurológicos, ¿ya? Podríamos citar muchas otras. Y otras como por ejemplo también la diabetes mellitus de tipo 1. Entonces, aquí tenemos los receptores involucrados en algunas de estas patologías, ¿ya? Muscarínicos, nicotínicos, dopaminérgicos, de serotonina, adrenérgicos, qué sé yo. Ahora vamos a ocuparnos de los autacoides, ¿ya? ¿Quiénes son los autacoides? ¿Quiénes son los autacoides? ¿A quiénes llamamos autacoides? ¿Ya? ¿A quiénes llamamos autacoides? ¿Qué es un autacoide? A ver, voy a buscar por aquí, voy a ver cuántos son ahora. Tengo a 63. A ver, Piero, ¿a qué llamamos un autacoide? Piero, ¿a qué llamamos un autacoide? A ver, Piero, creo que no está. A ver, un minuto, por favor.
A ver, ¿qué es un autacoide? Ya tenemos identificado lo que es un autacoide. A ver, David. David, Eh, una autocoide sería como básicamente que es una molécula que ella propia realiza sus... Es como, o sea, a ¿cómo? diferencia del neurotransmisor que vimos que necesita un receptor, esta lo hace por actividad propia. Se dice propiamente. Ya, un autacoide eh, se comporta como un neurotransmisor, sí. ¿Qué es un autacoide? ¿Es una hormona o es un neurotransmisor? Ah, Talía Milagros. Sí, doctora. No le escucho, Talía. ¿Se me escucha ahora? Sí. Bueno, un autocoide es una sustancia que se libera en el organismo, pero a diferencia de una hormona, tiene un efecto localizado. Ya, ajá. A ver, Judy Medalit, que está levantando la mano. Sí, la misma Judy, pregunta. sí. Un autocode es un medidor celular que básicamente actúa mediante su receptor cerca de donde se ha sintetizado, liberado. Es conocido como una hormona local, justamente por eso. Ya. Muy bien, Judy. Ahora la pregunta es, eh, si los autacoides, ya, los autacoides son hormonas locales, ya, como menciona su compañera, actúan muy cerca al lugar, ya, donde, o en el órgano donde se sintetiza, ya. Pero también se comportan como neurotransmisores, ¿ya? Son, digamos, son neurotransmisores. Vamos a encontrar aquí a la serotonina, la histamina, a eicosanoides como las prostaglandinas, los leucotrienos, encontramos a varias sustancias que se comportan como autacoides. Vamos a estudiar a los más importantes. ¿Quiénes son estos? La serotonina y la histamina y también las prostaglandinas. Serotonina y antiserotonínicos. Vamos a encontrar neuronas serotoninérgicas en el sistema nervioso central, ya desde los núcleos más profundos en las regiones anatómicas, como son los núcleos del RAFE, ya hipocampo, corteza, también cuerpo estriado, neocorteza, tálamo, hipotálamo. Vamos a encontrar neuronas serotoninérgicas ampliamente distribuidas, ¿ya? Entonces, ¿quién es el precursor de la serotonina? ¿A partir de qué aminoácido se sintetiza serotonina? Chicos, ¿me están escuchando? A partir del aminoácido triptofano, ¿ya? La 5-hidroxitriptamina se sintetiza a partir de este triptofano por reacciones de descarboxilación, se va a convertir en 5-hidroxitriptamina. Se almacena en vesículas presinápticas como cualquier otro neurotransmisor y se va a liberar por exocitosis. En las neuronas posinápticas encontramos a los receptores, ¿ya? Pero a su vez, esta 5-hidroxitriptamina, ¿ya? Va a ser degradada por MAO, ¿ya? Va a ser degradada por MAO y va a ser, convertida en metabolitos hidrosolubles, en metabolitos polares para ser eliminado
vía renal. Pero a su vez en esta cascada de degradación también se va a convertir en melatonina, o conocida como la hormona estimulante de los melanocitos. Esta, conocida como un regulador del ritmo de los horarios de sueño, es muy importante entender cómo actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces aquí encontramos a los receptores para serotonina. Miren, toda esta familia de receptores. Receptores metabotrópicos como el receptor 5-HT1, que es un receptor presináptico, lo vamos a encontrar aquí. Son autorreceptores, son más conocidos como autorreceptores, y los receptores posinápticos, ¿ya? Que los vamos a encontrar aquí, ¿ya? En la neurona posináptica, desde el 5-HT2, 3, 4, 5, el 5-HT3 es el único receptor ionotrópico que está acoplado a un canal iónico, a un canal de sodio, lo vemos aquí. Todos ellos son efectores a nivel en neurona posináptica, o sea, aquí es donde van a mediar sus respuestas biológicas, y muchas veces estas respuestas son integradas porque simultáneamente se activan todos los receptores, ¿ya? Por eso es que aquí se refiere a respuestas celulares integradas. Las acciones farmacológicas de la serotonina, ¿ya? Son muchas, y inclusive en órganos, en sistemas donde no encontramos receptores para serotonina. El caso del corazón, no encontramos receptores para serotonina, pero sí hay acciones a nivel cardíaco, como por ejemplo el inotropismo y el cronotropismo positivo, ¿ya? A nivel vascular, vamos a encontrar una acción vasoconstrictora, una acción vasodilatadora, mediada por diferentes receptores, el 5-HT2, el 5-HT1. También median una agregación plaquetaria a través del receptor 5-HT2, ¿ya? Y en el tracto respiratorio, pues una broncoconstricción también mediado por este receptor. A nivel gastrointestinal encontramos a un gran número de receptores, ¿ya? Desde los 5-HT1 hasta los 5-HT4. Entonces, en el sistema nervioso entérico es donde estos receptores 5-HT1 se comportan como autorreceptores y van a mediar funciones de relajación y de contracción del sistema gastrointestinal. Los receptores 5-HT3, estos receptores ionotrópicos que están acoplados a un canal de sodio, ¿ya? Los vamos a encontrar en gran número en el sistema nervioso entérico, en las células enterocromafines. En conclusión, la liberación de serotonina intestinal en respuesta a la liberación de acetilcolina, esto va a ser, siempre aquí hay una, digamos, podríamos explicar como que hay una homeostasis. Si se libera acetilcolina, se libera serotonina, y no se debe perder este equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumenta la presión intraluminal, disminuye el pH produciendo contracción peristáltica, ¿ya? Bien, recordemos que en el tracto gastrointestinal, desde que aparecieron los estudios de microbiota, recuerden que dice la literatura que hay un mayor número de neuronas en el sistema nervioso entérico que en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, la serotonina, mediado por sus receptores 5-HT1, 5-HT2, vamos a encontrar funciones o va a verse influencias, ¿ya? Y miren, ¿dónde encontramos a estos receptores? Celular, núcleo del RAFE, como corteza, hipocampo, cerebro, cerebelo, médula espinal, qué sé yo, ¿ya? Entonces, estos van a influir en la percepción sensitiva, en la regulación del sueño. No son inductores del sueño, regulan los horarios de sueño.
¿ya? Regulan la temperatura corporal, la actividad motora, el apetito, la percepción del dolor y el comportamiento sexual. También regulan la presión arterial y la actividad respiratoria. Les había mencionado que no hay receptores en el tracto respiratorio del corazón, pero median funciones como hemos visto aquí, ¿ya? Inotrópica y cronotrópica positiva, en vasos y en el tracto respiratorio. En conclusión, también vamos a ver que regulan la secreción de hormonas como la ACTH, la FSH, LH, la hormona de crecimiento. En conclusión, en el sistema nervioso central, la serotonina se comporta como un neurotransmisor excitatorio. Su deficiencia puede llevar a estados de ansiedad, migraña, ¿ya? Hablemos de los agonistas de la serotonina. Agonistas directos que van a estar mediados por sus receptores, ¿ya? ¿Cuál es su utilidad terapéutica de ellos? Sin comentarios, allí lo vemos. Y los indirectos, de ellos no nos vamos a ocupar, porque estos los van a estudiar cuando se refieran al grupo terapéutico de los antidepresivos, ¿ya? Entonces, cuando se refieran a este grupo, ¿ya? Van a referirse a esta familia de fármacos. Vamos a hablar de los fármacos o de las sustancias químicas que tienen afinidad por los receptores de serotonina, ¿ya? Aquí tengo un cuadro con la familia de receptores de serotonina. Con la familia de receptores de serotonina, el 5-HT1, 5-HT2, su localización, su función que van a mediar y aquí sus mecanismos de transducción de señales, ¿ya? Todos ellos receptores de membrana, receptores metabotrópicos, como es el caso de todos, excepto el 5-HT3, que es un receptor ionotrópico, acoplado a un canal iónico. ¿Bien? Y los agonistas, aquí tenemos algunos fármacos, otras sustancias químicas que están en investigación. Aquí también encontramos algunos agonistas y antagonistas de los receptores de serotonina, por ejemplo, buspirona. Buspirona apareció como el ansiolítico no benzodiazepínico, ya creo que llegó a desplazar a las benzodiazepinas, pero no, resultó ser más tóxico. Sumatriptán, un agonista de los receptores H1, ¿ya? De los receptores H1, igual que el almotriptán, ¿ya? Dolacetrón, un antagonista del receptor 5-HT3, igual que granicetrón o ondansetrón, que son útiles o tienen una acción antiemética, ¿ya? ¿Bien? Muy bien. Tenemos a la dietilamida del ácido lisérgico, el 5-HT2A, el 5-HT2C, ¿ya? Tiene, este derivado alucinógeno tiene afinidad por estos receptores y sus respuestas van a ser alucinógenas y, en conclusión, alteran la conducta, ¿ya? Dexmenfluramina, una anfetamina, ¿ya? Que tuvo utilidad en algunas situaciones específicas, pero que también tiene reacciones adversas muy severas. No es recomendable, es una última opción para tratar, por ejemplo, bueno, ahora ya tenemos otros tratamientos de repente no convencionales para la obesidad mórbida, ¿ya? Entonces se abusó de este medicamento que trajo consecuencias muy nocivas, ¿ya? Los derivados del cornezuelo de centeno, ergotamina, ergonovina, muy útiles, los vamos a usar sobre todo ergonovina como un oxitóxico, ¿ya? Y la ergotamina como un vasoconstrictor cerebral, ¿ya? Por eso es que se comportan como agonistas o como antagonistas, dependiendo de la localización del receptor. Así de especiales son estos fármacos, ¿ya? La ergotamina se comporta como un agonista de receptores 5-HT1, por eso tiene una acción vasoconstrictora. Y buspirona, como ya les había mencionado, ¿ya?
que es un agonista parcial de los receptores 5-HT1, útil para tratar ansiedad o más conocido como el ansiolítico no benzodiazepínico. Cisaprida, que es un agonista parcial de receptores 5-HT4, resulta que apareció como una alternativa frente a antiácidos convencionales para tratar reflujos, pero sus reacciones adversas fueron muy severas, entonces valorando riesgo-beneficio no tiene beneficios, no superan sus beneficios a los otros tratamientos con menos riesgos. Sumatriptan, estos que son agonistas también de los receptores 5-HT1, receptores del sistema nervioso central, son útiles para tratar migrañas, sí. Entonces, se ha encontrado aquí, por ejemplo, que los síntomas de la migraña, como el dolor, la fotofobia, ¿ya? Las náuseas, inclusive, van a reducirse considerablemente frente a otros tratamientos que se han comparado como llamados placebo. ¿Ya? Entonces vemos aquí cómo se reduce estos síntomas, el dolor persistente, la fotofobia, que es muy molesta cuando hay una cefalea, espero que no lo padezcan. Los que padecemos algunas de estas molestias, pues es terrible. ¿Ya? Entonces, pero los fármacos son útiles, sí, pero miren las ramas. Mareos, debilidad, vasoespasmo coronario, arritmias, es de preocupación, o sea, su uso es de preocupación. Aquí hay que valorar el riesgo-beneficio. Pueden ser útiles cuando otros fármacos ya no son eficaces para el manejo de migrañas, ¿ya? Hay muchos fármacos para el manejo de migrañas. ¿Por qué? Porque la migraña no tiene un tratamiento definido, hay que estudiar el caso de manera individual, entender la sintomatología para establecer un esquema de tratamiento. Los antiserotonínicos, aquí nos vamos a ocupar de los antagonistas de receptores de serotonina. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Aquellos que tienen afinidad por el receptor de serotonina, pero que carecen de actividad intrínseca. Por otro lado, también existen lo que llamamos los depletores neuronales, aquellos que bloquean a las neuronas. Esperemos que no se usen, ¿ya? Porque no solamente son depletores de neuronas serotoninérgicas, sino también de neuronas adrenérgicas, ¿ya? Y no es, digamos, no es tan beneficioso, o sea, valorando el riesgo-beneficio, sus riesgos son muy altos, ¿ya? De que en algún momento se han usado, sí, ¿ya? Perdón. ¿A quiénes vamos a encontrar dentro de este grupo de familias? ¿A quiénes vamos a encontrar aquí? A los antagonistas del receptor 5-HT3, como son ondansetron y sus análogos, útiles para prevenir náuseas y vómitos, pero solo aquellas inducidas por la quimioterapia o la radioterapia. Otro tipo de náuseas no obedece. Ketanserina y ritanserina inhiben la agregación plaquetaria, sí, son útiles, pero cuando la agregación plaquetaria es inducida por serotonina. Por otros mecanismos, no. Disminuyen la presión arterial en hipertensos también. Metisergida, también un antagonista de algunos receptores tiene no muy bien identificada su afinidad por los receptores, por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, su uso es bastante limitado. ¿Cuándo se usa? Como profiláctico de migrañas, de cefaleas, en casos de diarrea, síndrome de vaciamiento gástrico rápido, cuando hay gastrectomías. La ciproheptadina pues, se comporta como un antiserotonínico, pero también con acciones antihistamínicas, no se define. ¿Por qué?
por su afinidad, porque estructuralmente son muy parecidos y tienen afinidad por estos receptores, ¿ya? También útil para migraña, síndrome de vaciamiento rápido, antihistamínico, eficaz en alergias cutáneas. Risperidona y clozapina, un antagonista del receptor 5-HT2A y 2C específico, pero además tiene afinidad por los receptores de 2 de dopamina. Entonces, tiene utilidad terapéutica, sí, bastante estudiada. Ya no vamos a ahondar en ello porque lo van a ver en otro grupo cuando estudien a los neurolépticos. ¿Ya? Tiene menor eficacia frente a otros fármacos dentro de este grupo en cuanto a RAMS. ¿Ya? Hay fármacos que pueden precipitar un síndrome serotoninérgico. Un síndrome serotoninérgico cuando aumenta la estimulación a nivel de neuronas serotoninérgicas y esto puede evidenciarse en una hiperactividad, una hiperreflexión. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos fármacos? Por ejemplo, el triptófano, anfetaminas, ¿ya? Cocaína, meperidina, o derivados de opio, ¿ya? Tramadol. Entonces, todos estos pueden mediar un síndrome serotoninérgico por diferentes mecanismos, ya sea estimulando la formación de serotonina, aumentando su liberación o mejorando, digamos, la recaptación de serotonina. Por diferentes mecanismos vamos a encontrar ya a que estos van a producir un síndrome serotoninérgico. La migraña, como ya habíamos mencionado, ¿ya? La migraña tiene diferentes mecanismos, generalmente se debe a una vasodilatación cerebral y estos deben verse, digamos, sus funciones disminuidas por fármacos a nivel de estos receptores, principalmente los que actúan a nivel de los receptores 5-HT1. Estas migrañas pueden encontrarse en diferentes síntomas, ¿ya? Síntomas como fotofobia, el dolor, además del dolor persistente, ¿ya? Las náuseas, irritabilidad, ¿ya? Incluso algunos refieren, ¿no? Yo tengo migraña con aura, sin aura. ¿Cómo se va presentando estos síntomas? Que muchas veces son difusos, desconocidos, varían de un individuo a otro, de una persona a otra. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Hay muchos fármacos útiles para tratar. Los triptanos, que son los agonistas de serotonina que ya hemos visto, que en la actualidad cobran importancia. Los derivados del cornezuelo de centeno, la dihidroergotamina o la ergotamina, también son, porque son eficaces, se absorben bien y rápidamente median una vasodilatación. El detalle es en algunas ocasiones produce una taquicardia y en otras una bradicardia. ¿De qué depende? No lo sé. ¿Ya? Entonces, pero sí es útil, sí, para algunos, pero algunos con enfermedades cardiovasculares o con enfermedades vasculares no es recomendable. Los analgésicos, o sea, los AINES, como el paracetamol, ¿ya? Ketorolaco y muchos de estos fármacos, en algunas personas pueden ser eficaces el paracetamol, en otras el ácido acetilsalicílico, diclofenaco, algunos inclusive por vía parenteral, ya ketorolaco, también otros analgésicos como son los derivados opioides, que ya los vamos a estudiar más adelante en esta unidad temática, como el tramadol, por ejemplo.
pero el tramadol tiene efectos adversos también en estas situaciones muy variados. Entonces, es una última opción, digamos, ¿no? Entonces, la migraña como tal va a requerir un tratamiento muy variado, ¿ya? Inclusive muchos llegan a la emergencia. Bien, entonces aquí tenemos también algunos fármacos que pueden administrarse por otras vías, ¿ya? Que pueden administrarse, ¿ya? Por, inclusive vía parenteral, y que va a reducir esta sintomatología, ¿ya? Podríamos hacer solo un seminario de migraña, ¿no? Entonces, discutir casos para ayudar a los pacientes que la padecen. Muy bien, otro autacoide es la histamina. Ustedes ya conocen a la histamina. Tiene como precursora la histidina y vamos a encontrar receptores ampliamente distribuidos en tracto respiratorio, a nivel gastrointestinal, en músculo lisovascular, ¿ya? Y en sistema nervioso central y corazón. Bien, entonces los receptores aquí van a estar clasificados como H1 y H2. ¿Quién es el precursor de histamina? Histidina. ¿Y quién es la histidina? ¿Quién es la histidina? Un aminoácido, ¿ya? Un aminoácido que al ser descarboxilado por una reacción de descarboxilación se va a convertir en histamina. Y esta histamina tiene un tiempo de vida media muy corto, muy corto. Rápidamente va a ser degradado a metabolitos inactivos para ser eliminados por vía renal. La histamina se almacena en tejidos como por ejemplo pulmones, en células como mastocitos, basófilos, ¿ya? ¿Y de qué va a depender su liberación? Del aumento del calcio intracelular. Ahora, ¿cuándo se libera histamina? Miren ustedes aquí este ejemplo. ¿Recuerdan la triple respuesta de Lewis? ¿Han estudiado la triple respuesta de Lewis? Chicos, chicos, a ver, creo que no me están escuchando, chicos. Hola, ¿están allí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, por fin. Valeria está atenta. Valeria, ¿te acuerdas de la triple respuesta de Lewis? Es creo la respuesta que ocurre en la piel cuando se libera la histamina, si es que hay una lesión o algo que lo pueda estimular. Muy bien, Valeria. Muchas gracias, Valeria. Entonces, ¿cuándo se libera la histamina? Aquí tenemos un complejo antígeno-anticuerpo. Cuando un antígeno endógeno o exógeno ingresa al sistema circulatorio, va a formar un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Quién es el anticuerpo en este caso? La inmunoglobulina E. Forma este complejo, ¿recuerdan cuando hablamos de los receptores metagotrópicos y ionotrópicos? En la membrana encontramos otro tipo de receptores, ¿se acuerdan? A ver, hagan memoria, están estudiando ahora para el examen. Entonces, ¿quién es este receptor? Llamado receptor de tirosina quinasa, receptor catalítico o receptor con actividad enzimática. Aquí este receptor tiene dominios extracelular e intracelular. Este complejo se une a este receptor, estimula la tirosina quinasa y miren a la tirosina quinasa. Estimula dos vías, la vía de la fosfolipasa, las dos de fosfolipasa, pero una es la fosfolipasa 2 y la otra es la fosfolipasa C.
La fosfolipasa C activa la vía de los inositoles. Mira, libera calcio, aumenta el calcio intracelular y libera histamina. Y la fosfolipasa 2, esta es la enzima que estimula la vía del ácido araquidónico. ¿Ya? Toda la cascada del ácido araquidónico la va a activar. Y al activar la cascada del ácido araquidónico, ¿ya? Va a liberar otros, va a liberar prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Por eso la variedad de mediadores químicos que va a dar lugar a diferentes respuestas. Entonces, en un primer momento, al liberarse histamina, mejora la vasodilatación. A ver, un ratito. A ver, un momento, por favor.
Gracias, Paulita. No te preocupes. Más bien hay que estar atenta y enciéndela mi computadora. Ya. Chicos, mil disculpas, una tingencia. Vamos a continuar. Entonces estábamos con la triple respuesta de Lewis. Al liberarse histamina, inmediatamente, como tiene una acción vasodilatadora y encontramos receptores en el endotelio, media una vasodilatación. Luego, esta vasodilatación ya se va a convertir en una respuesta ya en una hiperemia, ¿ya? Enrojecimiento, ¿ya? Y luego, por otros mediadores químicos, ya vamos a edematizar, se va a edematizar la zona, ¿ya? Se va a edematizar, ¿bien? Muy bien. Vamos ahora avanzando, y esto nos acaba la hora. Creo que la computadora también tiene frío, ¿no? Ya. ¿Cuál es el rol fisiológico de la histamina? ¿Ya? ¿Cuál es su rol fisiológico? Regula la circulación, es un neurotransmisor mediado, va a mediar los estados de vigilia, entonces su aporte es importante, ¿ya? ¿Qué aporta histamina? El aminoácido histidina. ¿Dónde encontramos histidina? ¿En qué alimentos? Chicos, hola. ¿Dónde encontramos histidina? En los pescados, ¿ya? Por es que los pescados, cuando ya se mantiene por muchos días fuera de su hábitat, va almacenando gran cantidad de histamina que se convierte en histidina, por eso las reacciones alérgicas. También estimula la secreción de ácido clorhídrico, es un gran y un potente secretagogo, y otras funciones fisiológicas no muy bien definidas, ¿ya? Las acciones farmacológicas es un inotropo y cronotropo positivo, ¿ya? En el músculo liso va a actuar sí porque hay receptores H1 ampliamente distribuidos en músculo liso, bronquial, uterino, gastrointestinal, ¿ya? Tiene una acción constrictora o de contracción, va a estimular la contracción de este músculo. Es un buen secretagogo si estimula la secreción gástrica, sobre todo de jugos, ácidos gástricos, glándulas pancreáticas y toda glándula exocrina. Y en el sistema nervioso central, como un neurotransmisor, estimulando los estados de vigilia. Los receptores, los H1, ¿ya? Distribuidos ampliamente en músculo liso, endotelio vascular, sistema nervioso central, ¿ya? Y el H2 a nivel gástrico, sobre todo a nivel de glándulas, corazón y sistema nervioso central. Muy bien. Nos vamos a ocupar de estos primeros, de los antagonistas, de los antihistamínicos. Nos vamos a ocupar de los antagonistas del receptor H1, los anti-H1, los llamados antihistamínicos anti-H1. Los antagonistas anti-H2 o antihistamínicos anti-H2 que inhiben la secreción gástrica, los vamos a estudiar en la unidad temática 5, cuando nos ocupemos de la farmacología gastrointestinal. Ahora nos vamos a ocupar de estos de aquí, los antihistamínicos, los anti-H1. Estos antihistamínicos anti-H1 se dividen en dos grupos, los de primera generación y los de segunda generación. ¿Quiénes son los de primera generación? Aquellos que atraviesan todas las membranas, barreras, como la barrera hematoencefálica. Los de segunda generación no atraviesan barrera hematoencefálica. Los de primera generación se administran por todas las vías, oral, parenteral. Los de segunda generación se administran solo por vía oral. Muy bien. Entonces, los de primera generación, como atraviesan todas las barreras, ¿ya? Además de tener afinidad por el receptor H1, también tienen afinidad por receptores serotoninérgicos, adrenérgicos y colinérgicos.
tienen afinidad por estos receptores. Entonces, no solo van a mediar funciones antihistamínicas, sino también antiadrenérgicas y anticolinérgicas y antiserotoninérgicas, ¿ya? Entonces, van a mediar estas funciones, por eso las respuestas aquí, como se queda de boca, retención urinaria, taquicardia, hipotensión, mareos, taquicardia refleja, aumenta el apetito, los receptores serotoninérgicos, disminuye la inflamación, la neurotransmisión, hay una mayor sedación, aumenta el apetito, disminuye el rendimiento cognitivo y psicomotor con la administración de antihistamínicos. Chicos, ténganlo en cuenta. Aquí encontramos a la clasificación química. Y en el caso de los de segunda generación solo tienen afinidad por estos receptores, o sea, solo van a mediar estas respuestas, ¿ya? Antihistamínicas. Una clasificación química tenemos de los de primera generación, vamos a encontrar a los primeros como las etanolaminas, como el dimenhidrinato, que no se usa ahora como antihistamínico, sino como antivertiginoso, se usa en casos de cinetosis. La difenhidramina, que aún se sigue usando, pero a diferencia de otros derivados, ¿ya? Vamos a encontrar que este tiene un efecto sedante bastante intenso en comparación con otros antihistamínicos. Las piperidinas como meclicina, hidroxicina, también su uso es limitado, pero los que más se usan son las alquilaminas como clorfenamina, ¿ya? Que tiene una acción antihistamínica eficaz y un efecto adversos, como es la sedación, de menor intensidad en comparación con las etanolaminas. Fenotiacinas como prometacina, también muy buen antihistamínico, pero sus efectos sedantes son más severos, ¿ya? Y la ciproheptarina, la volvemos a mencionar, un misceláneo, que tiene una moderada acción sedante, una acción antihistamínica que podría ser significativa, pero que aún también sus RAMs hay que prever. Los de segunda generación, como fexofenadina, loratadina, cetiricina, estos, a diferencia de los de primera generación, tienen un tiempo de vida media más prolongado. Los de primera generación, el tiempo de vida media y la duración de su efecto es menor, ¿ya? Entonces, ¿y a qué se debe esto? Recordemos que los de primera generación atraviesan barrera hematoencefálica y alcanzan concentraciones en sistema nervioso central. Los de primera generación, su metabolismo es hepático mediado por el sistema microsomal enzimático. Los de segunda generación, el CYP3A4 va a dar lugar a metabolitos activos, como el caso de loratadina, desloratadina, ya, terfenadina, va a prolongar estos metabolitos activos, va a prolongar el tiempo de vida media. El mecanismo de acción de estos son antagonistas competitivos de la histamina, que significa desplazan a la histamina de sus receptores. Y sus acciones farmacológicas, pues, tienen una acción antihistamínica, por lo mismo de su grupo farmacológico, y los de primera generación además tienen acción, como habíamos mencionado, anticolinérgica, antiadrenérgica, anestésica local y antiserotoninérgica, tal como lo vimos aquí, su afinidad, ¿ya? Afinidad por otros receptores además de la histamina, porque estructuralmente se parecen. ¿Se usan para qué? ¿Y para qué no se usan? Es importante recalcar. Se usa para cuadros de reacciones o para reacciones de hipersensibilidad, sobre todo de tipo 1, urticarias, antemas, ya enfermedad del suero, reacciones alérgicas sistémicas, ya cinetosis, previenen las náuseas y los vómitos de origen quimioreceptor vestibular, como es el caso del dimenhidrinato, ¿no? Para el mal de altura. Pero no son útiles para asma bronquial y alergias crónicas. No revierte el asma, ¿ya? Las RAMs que vamos a encontrar, la sedación como número 1,
mareos, tinnitus, incoordinación, fatiga, visión borrosa, diplopia es común, ¿ya? Además de las respuestas anticolinérgicas como serostomía, sequedad de boca, retención urinaria, hipotensión postural, hipersensibilidad con el uso tópico, ¿ya? En niños puede producir una excitación acompañado de temblor, ya por sobredosis o por acumulación del fármaco. Se recomienda no asociar dos antidepresivos, ¿ya? En la vía del ácido araquidónico vamos a encontrar dos vías. Las vías de la vía de las ciclooxigenasas y de la vía de las 5-lipooxigenasas. ¿Recuerdan? ¿Ya? Entonces encontramos la vía de las prostaglandinas y la vía de los leucotrienos. ¿Ya? Entonces, en el caso de la vía de los leucotrienos, pues vamos a encontrar ahí eicosanoides o sustancias químicas con un rol fisiológico importante, como son las prostaglandinas y el tromboxano, y por otro lado, a los leucotrienos. Los leucotrienos que están involucrados en un rol patológico, como por ejemplo el broncoespasmo severo, el broncoespasmo agudo. Las prostaglandinas son las más estudiadas por su rol fisiológico y de quién podríamos señalar, ¿ya? De quién podríamos señalar acciones farmacológicas también, ¿ya? Importantes. Entonces, toda esta familia de prostaglandinas, como son la F2, F2 alfa, D2, E2, prostaglandina, G2 o la prostaciclina, ¿ya? Entonces, juegan un rol fisiológico muy importante, ya sean vasoconstricción, inclusive la broncodilatación, la vasodilatación, inhiben la agregación plaquetaria, la protección del tracto gastrointestinal o digamos, su intervención de las prostaglandinas en la formación de moco, ¿ya? Ay, Dios, discúlpenme chicos, me he pasado 5 minutos. Otro autacoide es el óxido nítrico, ¿ya? También o anteriormente conocido como factor relajante del endotelio. Bastante estudiado por su acción vasodilatadora, antiproliferativa y antitrombótica, y hoy en día sus estudios como antiinflamatorio, ¿ya? En conclusión, preguntas hasta aquí, alguna pregunta, alguna duda. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nada. Entonces, vamos a concluir. Dentro de nuestras conclusiones, la neurotransmisión del sistema nervioso central depende de mecanismos bioquímicos propios. Los factores externos son contribuyentes para síntesis, almacenamiento y liberación de mediadores químicos. Por ejemplo, los precursores. Los autacoides cumplen un rol fisiológico definido, identificado a nivel celular, tisular y orgánico. Agonistas y antagonistas es importante identificar sus riesgos y beneficios de manera individual. Bien, chicos, ¿preguntas? Chicos, ¿preguntas? Hola. Hola, chicos, ¿preguntas? Chicos, ¿me están escuchando? Judy. Sí, sí, doctora. Bueno, No te escucho bien, hija, dime. a ver, ¿cómo me disculpa? Aquí me están, ninguna, me dice Carol. Marco dice, no hay pregunta. Romy también. Puedo asumir dos cosas. A ver, Judy tiene una pregunta.
¿Ya? Ahora se escucha mejor, tal vez. Sí, dígame. A mi pregunta sería, por ejemplo, eh, lo recomendable es identificar los riesgos y beneficios de cada uno, los estudiados, y Así es. como hay, comprendo que si bien se ha estudiado bastante, aún hay mucho más que ver justamente con el sistema nervioso. ¿Y hay Exactamente. algún indicador o algo que podamos empezar a ver desde el punto de vista farmacológico en las terapias o tratamientos, o sencillamente al aplicarlos, de eh, de algo extraño que tal vez no esté estudiado, algo así como que sea como un indicador, aparte de un comportamiento poco normal, porque lo normal en cada uno es diferente? Entonces, no sé, sería mi pregunta. No te escuché muy bien, pero sí, entiendo que hay que revisar y la revisión es bastante compleja, ¿ya? Eh, digamos, la información muchas veces es difusa, pero lo importante aquí, ¿cuál es? Es entender, relacionar, ¿ya? De toda información que se lea hay que buscar la evidencia. Muchas veces se habla, por ejemplo, de serotonina y se le atribuye funciones más allá de lo que se conoce fisiológicamente. Por otro lado, fármacos que se le atribuyen algunos beneficios. Hay que tomarlos y hay que revisar. Y como siempre vuelvo a repetir, la evidencia es importante. La evidencia es lo que va a establecer la forma en que se va a, digamos, la forma en que se va a seleccionar y además a entender el riesgo-beneficio de un fármaco. Vuelvo a recomendar, básese en la evidencia, información científica, no en cualquier tipo de información. ¿Ya? Ya comentaremos si de repente en alguna clase de seminario hagamos un poco más de detalle de este tema. ¿Ya? Vamos con la asistencia muy rápidamente, chicos. Les pido su paciencia, su tolerancia. Ha sido un día accidentado por varios motivos, pero estamos aquí terminando nuestra clase. ¿Ya? Así que vamos a terminar, ¿ya? A ver. Ya. Alania, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Aldave, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Alta Torre, Presente, doctora. Apasa, Presente, doctora. Aponte, Aponte, Araujo, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Aponte es el que no está, ¿no? Apasa sí está, ¿no? Apasa, Apasa, está el señor Apasa, Mamani. Araujo si está, Argandoña, Villanueva. Presente, doctora. Buenos días. Ártica, Arzubialde, Presente, Barbosa. doctora. Arzubialde Presente, presente. doctora, buenos días. Buenos días. Me repiten su apellido, ¿ya? Por ejemplo, Ártica presente, Arzubialde presente, para yo identificarlos, ¿ya? Barbosa sí me respondió, ¿ya? Barrientos, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Bedoya, Doctora, buenos días.
Bravo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Cabrera. Cabrera presente, profesora. Muy bien. Campos. Caituiro. Presente, profesora Caituiro. Serna. Buenos días, hija. Serna. Serna presente, doctora, buenas. Buenos días, muy bien. Chacaltana. Condori. Condori presente, doctora, buenos días. Buenos días. Corrales. Cueva. Buenos días. Cueva. Cueva presente, doctora, buen día. Buenos días. Cusi. Cusi. Dionisio. Enciso. Dionisio presente, profesora. Enciso presente, doctora. Buenos días. Espinosa Guablocho. Buenos días. Espinosa Guablocho presente, doctora. Buenos días, niña. Fernández. Guzmán. Guzmán presente, Presente, doctora. doctora. Buenos días. Fernández. Fernández, presente, doctora. Buenos días. Guzmán. Guzmán presente, doctora. Buenos días. Buenos días, hija. Hidalgo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Guampiri. Umpiri, perdón. Umpiri. Umpiri presente, doctora. Buenos días, hija. Infanzón. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Javier Damián. Buen día, profesora presente. Jiménez Hernández. Doctora presente. Larico. Laura. Lázaro. Doctora, buenos días. Lázaro presente, doctora, buenos días. Ya. Laura. Es Claudia, doctora. Buenos días, doctora. Laura Machuca está. Lázaro es quien me respondió. León. Leiva. Presente, doctora León. Leiva presente. Muy bien. López Gual. López. Magno. Malpartida. Manrique. Manrique presente, Manyavid. profesora. Ya, Magno no está. Malpartida. No está. Manyavilca. Manyavirga presente, doctora. Buenos días. Marcelo Mendoza. Solo presente, doctora. Mendoza presente, doctora. Montenegro. Montoya. Montenegro presente, doctora. Buenos días. Montoya presente, doctora. Buenos días, hijo. Buenos días, muy bien. Orihuela. Orihuela. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Osco. Perdón, Orozco, perdón. Orozco. Pacheco. Pacheco presente, doctora. Buenos días, hija. Patiño. Pinto. Presente, doctora. Patiño presente, doctora. Buenos días. Pinto. Pinto presente, doctora. Visconte. Visconte. Príncipe. Príncipe presente, doctora. Quirós. Quirós presente, doctora. Ramos. Quirós. Ramos. Reyes. Reyes. Sánchez. Presente, doctora. Ramos no me ha respondido. Reyes. Sánchez sí está, Sánchez sí la vi. Sánchez Tineo. Sánchez Tineo presente.
Muy bien. Santisteban. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Trujillo. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Valera. Valera presente, doctora. Vargas Machuca. Vargas Machuca presente, doctora. Vázquez Chacaliasa. Vázquez Chacaliesa presente, doctora. Muy bien. Vega. Presente, doctora. Buenos días. Verástegui. Verástegui presente, doctora. Vigilio. Vigilio presente, doctora. Vilela. Vilela Lucchini. Villanueva. Villanueva presente, doctora. Buenos días. Villanueva. Ya, Villanueva Ariana. ¿Está Villanueva bien? presente. Villarreal. Villarreal presente, doctora, buenos días. Buenos días. Yáñez. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Zamora. Zamora. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? Doctora, buenos días. Doctora, Aponte. disculpe, soy Ingrid Artica. Yo le escribí presente en el chat. ¿Cómo? Orozco. Tengo a Doctora, La mi micro no Malpartida. prendió. Le escribí también por chat. A ver, Doctora, Malpartida presente. Doctora, una a ver, un pregunta. ratito. Voy a subir. A ver, Malpartida. ¿Quién más? Buenos días, Aponte, Doctora, doctora. Artica. Laura, doctora. Ártica. Doctora. Ártica. A ver, un momentito. Estoy con Ártica, Laura. ¿Quién más? Ya, Laura. Doctora, Ya la Orozco vi. también, por favor. Laura y Orozco, ya. Doctora, Quiroz también. Laura Quiroz. Machuca. Sí, doctora, presente. No llegué a activar mi micrófono. No Tiene que llegó. estar presente. Orozco, ya. ¿Alguien más? Yo, doctora, Aponte. Le escribí por chat. Aponte. Aponte, Ramos. ¿Quién más? Doctora, Ramos Quiroz. Malpartida. Ya. Ramos. Malpartida Sánchez si tiene asistencia. Y Aponte. Sí, doctora. Aponte, ya. ¿Alguien más? Doctora, Quiroz. ¿Quirós? Sí. Quiroz Aparicio. Quirós sí está con asistencia. Muy bien. Muy bien, Doctora, chicos. disculpe. Una Dígame. consulta. Ramos dijo que estaba presente en el chat. ¿Quién? Ramos. Ramos sí le coloqué asistencia. Ah, ya, gracias. Chicos, voy a cerrar la grabación, ¿ya? Voy a cerrar la grabación. Disculpe. Profesora.